Bueno, ¿cómo están? Bueno, yo soy Teresita Coduti, soy docente de nivel inicial, jubilada ya hace unos cuantos años y tengo también la formación en mediación. Y trabajé durante 15 años en un instituto terciario de formación docente. ¿El porqué de este video? Porque considero que es importante trabajar todo lo que tenga relación con lo que tiene que ver con la convivencia, con conflictos, con los mecanismos de resolución alternativa de disputas. Entonces, eh, quería dejarles esto de la importancia desde ya introducir estos saberes, estos conocimientos sobre todo lo que tenga que ver con esto, ya en los profesorados, ya en esos institutos de formación docente, o bien trabajarlos ya, una vez que uno ya está en servicio, trabajar en esto. ¿Por qué? Porque si bien somos todos parte de la sociedad, muchas veces decimos, es un problema, algo que no sabemos cómo gestionar, cómo enfrentar muchas veces los conflictos. Y los docentes somos parte de todo eso. Entonces es importante brindar a los docentes las herramientas necesarias para poder trabajar sobre esto, para que puedan gestionar sus propios conflictos y estos conflictos que se presentan a menudo en las instituciones educativas. ¿Cómo trabajaba, digamos yo, durante estos años? O sea, en la carrera se trabajaba durante 2 años sobre 3 ejes. El eje de la convivencia, conflicto y estos mecanismos de resolución de conflictos. En la convivencia, comenzaba preguntando a los alumnos qué entienden, qué entienden por convivencia y a quién atañe la convivencia en una institución educativa. Muchas veces pensamos o dicen solo a los alumnos, pero no, también los docentes, los adultos, somos partes de esa convivencia. Y una vez que ellos daban sus respuestas, trabajábamos cotejando todo esto con el marco teórico. Y ahí ellos podían ampliar también, a veces realmente coincidían sus ideas con este marco teórico. Entonces, nos empezábamos a meter en todo esto que hace al bienestar de una institución educativa, a cómo lograr una buena convivencia. Y entonces trabajábamos todo lo que tenía que ver con las necesidades que satisfacen, las necesidades que como seres humanos tenemos, necesidades y demandas, y que hacen que nos podamos sentir bien en un lugar cuando esas necesidades están satisfechas. Hablo de necesidad de, no solo la necesidad fundamental, obviamente, la necesidad de una vivienda digna, de alimentación, de abrigo, pero están también otras necesidades que, o sea, están presentes y necesitamos, digamos, tenerlas satisfechas para poder sentirnos bien en esa institución, que tienen que ver con la necesidad de dar, con la necesidad de participar, ser activos, de ser creativos, de poder participar, poder decir lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos valorando. Cuando nos sentimos escuchados, cuando podemos dar nuestra opinión, o sea, todo eso hace que, o sea, se genere un clima de bienestar, o sea, donde yo siento que mi palabra vale, donde siento que el otro me está escuchando, o sea, que estoy siendo valorado, o sea, me voy a sentir bien, donde está permitido todo lo que tenga que ver con como el poder expresar todo esto, más allá de que esté de acuerdo o no, escuchar al otro. Entonces, trabajar
en las instituciones también desde la cooperación, desde el poder ayudar, el poder dar al otro, no dar solamente algo material, el poder dar mi tiempo, el poder dar espacio. Hoy en día también esto de experimentar, la necesidad de experimentar la intimidad sexual, el tema del respeto hacia el otro. Bueno, trabajamos todo esto, que todo esto hace que, o sea, se genere un clima, como les decía, de bienestar institucional, pero también ahí podemos ir viendo bajo qué modelo, qué paradigma están operando las instituciones. La mayoría de nosotros, o sea, hemos crecido en un sistema más bien verticalista, o sea, donde había un poder autocrático, donde no teníamos tanta participación, no éramos tan escuchados, o sea, y la violencia física tenía mayor valor o significado que la violencia simbólica o verbal. Entonces, ahí estamos transitando un camino hacia un nuevo modelo, que es a lo que debemos tender, que es el paradigma de la convivencia. Y este modelo, o sea, es más horizontal, debemos tender a algo más democrático, al escuchar, a todas las partes, a todos los actores institucionales, a todos los actores de esta comunidad educativa. Entonces, no hay una institución que opere bajo un modelo solamente. O sea, estos modelos están conviviendo en la actualidad, pero bueno, por ahí predomina más uno que el otro, pero bueno, debemos ir tendiendo a modificar estos modelos y transitar, o sea, llegar a este modelo, ojalá algún día podamos llegar a este modelo o paradigma de convivencia. Todo esto yo lo voy trabajando con ejemplos concretos, o sea, se puede ir trabajando con ejemplos concretos. O sea, bueno, a ver, ¿qué pasaba en nuestras instituciones? Todos tenemos una historia institucional, una historia escolar, una trayectoria, entonces tenemos muchos ejemplos, o tenemos algún familiar, o tenemos un hijo, un sobrino, a alguien siempre tenemos. Entonces, trabajar esto a través de situaciones concretas, o sea, que lo puedan, que estos, quienes sean los alumnos o docentes que participen en esas formaciones, lo puedan ver a través de situaciones concretas. Y bueno, y ver el porqué, y poder entender el porqué de ese clima institucional, o sea, si están satisfechas esas necesidades. Y todas las instituciones también, o sea, se basan, tienen su historia, porque su identidad se basa en todo lo que tenga que ver con la cultura institucional, que tiene que ver con las creencias, con las costumbres que cada institución tiene que ver con las normas constitutivas de los vínculos, son esas normas que se construyen en grupos, en pequeños grupos o institucionalmente, las reglas de juego que muchas veces ponemos, que no siempre, estas reglas generalmente no están escritas, a diferencia de las normas que sí están escritas, que tienen que ver con las reglamentaciones, con los acuerdos de convivencia. Todo eso hace a la identidad institucional. Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscamos como institución? ¿Qué es lo que perseguimos nosotros como miembros de esta comunidad educativa? Vuelvo a repetir, no todas las instituciones operan bajo un solo paradigma, bajo un solo modelo. O sea, estos modelos interactúan permanentemente entre sí. Una vez que tenemos todo esto y podemos ir entendiendo el porqué de esta institución es así o es de esta otra forma o por qué no es de la forma que quisiéramos, bueno, nos empezamos a meter en el tema que es conflicto. El otro eje que también se puede trabajar en esta formación docente. El conflicto, o sea, entre quiénes es más frecuente, cuáles son los motivos más frecuentes, o sea, y cómo se gestionan esos conflictos, qué hacemos ante esas situaciones. Y se trabaja a través del análisis de un conflicto real, un conflicto que
las personas, o sea, hayan tenido, que lo puedan redactar y sean ellos mismos quienes puedan ir analizando esos conflictos. Esos conflictos, o sea, teniendo en cuenta quiénes fueron las partes, quiénes fueron los actores principales, quiénes fueron estos actores secundarios, esos que hacen ruido alrededor, eh, cuál era el poder que tenían cada una de esas partes, o sea, era un director, un docente, un profesor, un alumno con más poder adquisitivo tal vez que el otro. O sea, todo eso se puede ver, o sea, cuáles son las características de los adversarios, ¿no? Porque también cada uno, cada parte tiene su forma, tiene sus características, cuál era el motivo, ¿eh? Y si el conflicto está puesto en la persona o está puesto en el objeto. Bueno, y de allí vamos desmenuzando todo lo que tenga que ver con el conflicto, lo vamos analizando. Y podemos ver también, bueno, para poder llegar a cuál es, más allá de la postura de cada una de las partes, que si nos quedamos en la postura no vamos a resolver nada, poder ver cuáles son los intereses, las necesidades que subyacen en ese conflicto, que a veces cuesta mucho poner en palabra qué es lo que realmente nos está pasando, qué es lo que realmente estamos sintiendo ante esta situación. Entonces, poder detectar cuáles son esos intereses, cuáles son las necesidades. Una vez, recuerdo, una alumna me decía, no pensé que había tanto para analizar ante un conflicto. Sí, hay mucho para poder analizar, para poder entenderlo y poder llegar a ayudar, a cooperar en la resolución, poder gestionar el mismo. Entonces, hay mucho. Y bueno, cuando trabajamos todas estas herramientas de análisis del conflicto, es cuando ya pasamos a lo que tenga que ver, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo gestionamos? Eh, Antes de pasar a esto, o sea, también trabajamos lo que tenga que ver con violencia, todo lo que tenga que ver esos conflictos no resueltos, cuando no se puede poner en palabras lo que nos está pasando. eh, Hay una autora que dice que los alumnos se expresan más por los puños que con las palabras. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante esas situaciones? Y bueno, trabajamos lo que tenga que ver con eh, en lo que se refiere a violencia escolar, con la violencia en la escuela, cuando la escuela es escenario, con violencia desde la escuela, cuando la escuela es causa, a veces choca un poco esto de que la escuela sea causa de violencia, pero sí, o sea, se me viene a la mente una docente de primaria que le dijo a los alumnos, o sea, ustedes son todos unos y dibujó un cuadrado en el pizarrón. Eso es una violencia desde la escuela. Y una violencia, y trabajamos la violencia hacia la escuela, que es cuando la escuela es blanco, es decir, cuando nos encontramos con pintadas en las paredes, con vidrios rotos, con sanitarios también rotos. Y bueno, ¿qué nos están queriendo decir con eso? No se justifica, pero bueno, ¿qué es lo que pasó antes? ¿Qué están queriendo decirnos con eso? Y otros fenómenos de violencia como ser el bullying, el ciberbullying, el hostigamiento, la discriminación, el uso y abuso de armas. O sea, son otros fenómenos de violencia que también se trabajan. Y se trabaja todo a través de que sean los propios alumnos o los propios docentes quienes busquen los ejemplos concretos, situaciones concretas que hayan vivenciado, le hayan contado, lo hayan leído y puedan analizar, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se fue dando? ¿Por qué se llegó a esto? Para luego poder trabajar en lo que tiene que ver con los mecanismos, con los MAR, con los RAC, como lo quieran llamar, y bueno, conocer cuáles que son la negociación, ¿no? Que tenemos los dos modelos, el modelo cooperativo y el modelo competitivo. O la mediación, ¿no? Donde se trabaja todo lo que tenga que ver con las características de la mediación. Muchas veces los docentes decimos sí mediamos, pero en realidad lo que hicimos fue actuar como árbitros. Entonces,
ver cuáles son las características de la mediación, esto de la autocomposición, que son las partes las que deciden, quienes buscan una solución, la neutralidad, el tema de la confidencialidad, la cooperación, el mirar hacia el futuro. Bueno, ¿cuáles son y otras características propias de la mediación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y ¿cuáles son las herramientas de la mediación? Herramientas que le pueden ser muy útiles a, a todos en cualquier situación. O sea, que tienen que ver esas herramientas con la escucha activa, el parafraseo, el mensaje en primera persona, ¿cómo lo puedo decir? Lo dije de esta forma, pero ¿cómo podría decirlo? Las preguntas, ¿cuáles son las preguntas que me sirven, o sea, ante esta situación para poder llevar a una mejor resolución, o sea, que las partes puedan llegar a entender el conflicto, cuáles son las preguntas que me conviene realizar, si son preguntas abiertas, cerradas, cuando reflexivas, circulares. Entonces, y otras, el replanteo, ¿no? Todas herramientas que son muy útiles y se pueden trabajar. Todo esto se trabaja a través de situaciones concretas, vuelvo a repetir, y se puede trabajar en forma individual, se puede trabajar en parejas, en el caso de la negociación, se puede trabajar en forma grupal, con un grupo total o en pequeños grupos, realizar algunos casos de mediación. Bueno, cómo se sintieron, qué es lo que les costó llevar, qué herramienta o técnica les costó más, eh, pero que ellos puedan ir vivenciando cada una de todas estas herramientas y todo lo que es el proceso de mediación. Si bien no es una situación real, es una situación armada, a veces hay situaciones sacadas de casos reales, pero bueno, jugando en cierta forma, uno no pone todos los sentimientos que realmente a veces afloran en una mediación real. Pero bueno, que puedan tener una idea de cuáles son las herramientas, cuáles son las características de la mediación. Y bueno, y el arbitraje también, bueno, cuando es necesario y poder diferenciar todos estos mecanismos: negociación, mediación, conciliación y arbitraje. Eh, Considero que es fundamental poder transmitir, poder enseñar esto en una carrera de formación docente. ¿Por qué? Porque somos parte, ¿no? Vuelvo a repetir, de esa sociedad y estamos formando a alumnos, a jóvenes, a adolescentes, que bueno, que tienen que salir a la vida y bueno, que esto no sea solamente desde un discurso, que sea desde algo que les sirva para la vida. Esto cuando hablamos de las habilidades sociales, habilidades para la vida, bueno, tiene mucho que ver con todos estos mecanismos, con todas estas técnicas, el poder entender todo esto de cómo se da la convivencia, cómo se da el conflicto, cómo se lo puede gestionar en las instituciones educativas. Así que bueno, ese es mi objetivo con esta charla. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, la pueden hacer en el espacio que, que brinda el, el Congreso. Así que bueno, mucha suerte, éxitos y es posible trabajarlo en una formación. Es importante y es fundamental incluirlos en las carreras de formación docente. Muchas gracias.